Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver ahora lo que concierne al capítulo 4, dando continuidad a estas clases virtuales. Vamos a ver ahora lo que es el entorno político, ¿no? A ver, todos saben y todos conocen, por ejemplo, a este presidente de Corea del Norte que bueno, como particularidad define ciertos aspectos, ¿no? Dentro de la sociedad, por ejemplo, como pueden ver acá, el tipo de corte, por ejemplo, pueden ver el tipo de vestimenta inclusive, ¿no? Se dice que en este país, por ejemplo, es prohibido el jean, por ejemplo, ¿no? Son ciertas características que definen, digamos, a esta cultura, pero debido a una decisión política, ¿no? Para comprender de mejor manera estos temas políticos, es interesante estar informados, ¿no? Y les recomiendo, por ejemplo, estas cadenas eh, informativas como CNN y BBC, ambas que hay, digamos, en idioma español. Es más, CNN tiene un canal específico, por ejemplo, de Chile, que un poco se enfoca más, por ejemplo, en nuestra región, ¿sí? Por no dejar de lado también a la misma televisión chilena y este periódico que es el The New York Times, ¿no? Que también sale también en La Razón, ¿sí? Como un suplemento también, ¿no? Entonces, para una mejor comprensión de este aspecto político, es muy importante estar informados. Eh, Dentro de lo que es los riesgos empresariales, justamente tenemos lo que es el riesgo político, sin antes mencionar los otros riesgos que son importantes, que son el financiero, el comercial, el mercado y por último el que vamos a analizar, que es el riesgo político. ¿Qué es el riesgo? En realidad, el riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento y que sus consecuencias sean negativas, ¿no? Ese es un riesgo en realidad. Y ahora, por ejemplo, estamos en una época, ¿sí? Donde se va a hacer mucho énfasis a esta temática de riesgo. Como ustedes sabrán, en la administración de empresas existen sectores, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Habrá gente que estará en finanzas, habrá gente que le gustará lo que es talento humano, habrá gente que le gusta tal vez los proyectos, ¿no? Sectores que se marcan dentro de nuestra carrera y hoy en día va a tener más hincapié, por ejemplo, este nuevo sector que se llama riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, debido a esta cuarentena, a esta situación del COVID, mmm, lo que se hace en riesgos es hacer unos mapas de calores, se llama, ¿no? Para poder ver qué riesgos se pueden presentar, digamos, a una determinada empresa. Y obviamente ver lo que se iría a hacer o lo que se llama el plan de contingencias. Entonces, con esta situación de esta pandemia, definitivamente muchas empresas han sido sorprendidas, ¿no? Y recién están pensando cómo solucionar y cómo afrontar el tema de esta pandemia. Entonces, lo que se aconseja acá es de que todas las empresas tienen que tener y tienen que trabajar en función a escenarios, ¿no? Hoy es el COVID, mañana quién sabe, ¿no es cierto? Entonces, ante ciertas situaciones debería haber un plan de contingencias, ¿no? Veamos un poquito a grandes rasgos lo que son los otros riesgos. Por ejemplo, tenemos el riesgo financiero que está compuesto básicamente por tres, que es el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado, ¿no? De acá, por ejemplo, yo les puedo hablar bastante de lo que es el riesgo de crédito o el riesgo crediticio, el cual consiste en la probabilidad de que un deudor no te pague, ¿no? Entonces es algo que se maneja bastante, por ejemplo, en el sistema financiero, ¿sí? Y también tenemos los otros riesgos, por ejemplo, el riesgo comercial que nos habla de la posibilidad de impago provocada por problemas relacionados con el comprador, como la insolvencia o la bancarrota. También hablamos del riesgo de mercado, que es básicamente la variación del precio de las mercaderías, cosa que estamos viendo actualmente, ¿no? Productos que han incrementado su valor, ¿no? Por esta situación de esta pandemia, ¿no?
Ahora veamos lo que a nosotros nos concierne, por lo menos en esta materia de marketing internacional, que es el riesgo político, ¿no? Un riesgo político son modelos gubernamentales que distorsionan el libre flujo de comercio de productos, servicios o ideas por razones políticas, ¿no? Si hablamos de nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Antes había mucha afluencia de estadounidenses y de judíos, por ejemplo, a nuestro país, ¿no? Pero por decisiones políticas, como ustedes sabrán, eh, se pidió, ¿no?, una visa, por ejemplo, a estos extranjeros. La lógica era de que como ellos nos piden visa a nosotros, entonces también nosotros teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Una decisión que en lo personal yo digo que ha sido un poco errada porque ha limitado y ha provocado y ha perjudicado en realidad a artesanos que hacían artículos para estos extranjeros y obviamente a todo ese sector, ¿no? A esa industria del turismo que se tiene, ¿no? Entonces, esa decisión política ha sido un poco errónea, ¿no? Eh, También podemos hablar de que a raíz de estos temas políticos, ¿no?, se establecen ciertos acuerdos y ciertos tratados, ¿no?, donde a veces se favorecen los aranceles, pueden disminuir, pueden ser cero inclusive, ¿no? Entonces, la política justamente se encarga de estas situaciones, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, el ATPDA, ¿no?, que en sí ha ayudado bastante, ¿no?, a ciertos sectores, en especial, por ejemplo, el textil, ¿no?, donde tenemos, por ejemplo, la experiencia de Ametex, pero nuevamente, por decisiones políticas también, eh, por estar, digamos, enfrentados, si vale el término, con el país del norte, no se pudo ampliar ya ese tratado que teníamos, ¿no?, que ha dado mucho empleo en su momento, ¿sí? Entonces ahí pueden ver ustedes que en definitiva eh, temas políticos pueden afectar gravemente, ¿no?, eh, a lo que es la economía, ¿no? Acá hay un cuadro donde les compartía en clases respecto a los tratados en los cuales está involucrado Bolivia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver y acá tenemos los documentos, un link que les voy a mandar también dentro de la plataforma para que ustedes tal vez puedan analizar y puedan ver las oportunidades que podrían haber, ¿sí? Una de las uno de los tratados más importantes para nuestro país es justamente con la comunidad andina, ¿no?, que está involucrado Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Chile, ¿no?, que sería interesante aprovechar. Mm, Cuando hablamos de política también hay ciertos aspectos, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, ver esta película que se llama Pearl Harbor, ¿sí? Donde nos muestra más o menos, voy a adelantar un poquito, nos muestra, por ejemplo, cómo Japón, por ejemplo, invade, ¿sí? Invade, o mejor dicho, ataca este puerto de Estados Unidos que era Pearl Harbor, y nos muestra cómo estando en una tregua más o menos, en un domingo en la madrugada, cuando todos dormían allá en Estados Unidos, Japón ataca esa base militar, si mal término, y obviamente hay una historia también ahí muy aparte de lo que es lo que realmente se trata de mostrar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que imagínense la reacción de los estadounidenses ha sido ya de rechazo a los japoneses, razón por la cual Estados Unidos entra ya de pleno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una película que les aconsejo que puedan verlo, ¿sí? Eh, pero ¿a qué viene eso, no? Les digo, los estadounidenses no querían ver siquiera a los japoneses por esta situación, pero los japoneses posteriormente, ¿no?, después de toda esa masacre que ha habido de la Segunda Guerra Mundial, después de de las bombas nucleares, se rinden y bueno, pues empiezan nuevamente a reconstruirse, ¿no? Y justamente ellos van y promocionan sus productos. Por ejemplo, acá tenemos la historia de Sony, ¿no?,
que nos muestra cómo les cuesta, por ejemplo, a los japoneses, a raíz de ese ataque que han hecho, cómo les cuesta introducir sus productos al mercado de Estados Unidos. Eh, la única o la estrategia más importante, diría yo, ha sido la calidad, ¿no? Entonces, esa ha sido la arma que han tenido los japoneses para poder ingresar a esos mercados, ¿sí? Entonces vean cómo una situación así, inclusive de guerra, afecta a la economía, ¿no? También dentro de del marketing internacional podemos ver dos tipos de riesgos, ¿no? La primera que se denomina la extralegal y una que se llama legal. Veamos la primera. La primera, en realidad, como dice acá, incluye eventos fuera de la autoridad preexistente, tales como terrorismo, sabotaje, revoluciones o golpes militares. Acá también otra película que les aconsejo también, Mi nombre es Han, ¿no? Donde a raíz del ataque a las dos torres gemelas en Estados Unidos, que se dice, ¿no?, que es un autoatentado, yo comparto esa situación, eh, causa de que este país de Estados Unidos rechace a todas aquellas personas que sean de esa región, ¿no?, musulmán, ¿no?, que han atacado a las dos torres gemelas. Entonces, eh, la película, por ejemplo, nos habla de que toda la sociedad rechaza, los atacan, incluso matan al hijo, digamos, de la protagonista. Entonces, ahí podemos ver cómo esa situación política, digamos, ha afectado a toda una nación, ¿no?, y a toda su población. Y él Khan va y busca al presidente para decirle que si bien ciudadanos de su país han hecho eso, él no era terrorista, ¿no? Entonces nos muestra esa situación. Eh, Dentro del otro riesgo, que es el riesgo legal, ahí sí tenemos que estas situaciones son producto de un proceso político en marcha e influye tales como elecciones. Un caso muy actual es, por ejemplo, como el presidente de Estados Unidos está tomando ciertas políticas, ¿no?, ante el país de China, ¿no?, incrementando los aranceles, tomando ciertas decisiones que afectan definitivamente el libre comercio, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no?, que es un aspecto muy importante a tomar dentro de lo que es el marketing internacional. Bueno, acá podemos ver también variables más relevantes del riesgo político. Ya, en el tema gubernamental, por ejemplo, podemos ver enfrentamientos o guerras, golpes de Estado, corrupción, oposición, privatización, ¿no? Dentro del tema social, terrorismo, huelgas, violencia, disturbios, ¿no? Nuestro país, y en especial La Paz, al ser sede de gobierno, es el que más sufre, ¿no?, por este tema. O sea, ante cualquier situación la gente se pone a bloquear, se pone a cerrar las vías, y es algo que ya parece cultural, ¿no? Y yo siempre exhorto a que si estamos en alguna situación de dirigencia o algo, ojalá podamos nosotros más bien tomar otras decisiones que no afecten al resto de las personas, ¿no? Porque los que son afectados son personas inocentes, y yo siempre digo, si yo tengo algún problema con, no sé, pues con el Ministerio de Economía, bueno, pues iré pues ahí y haré mi protesta y haré mi huelga, los bloquearé su puerta, no sé, pero no está bien de que estemos bloqueando, ¿no?, y cerrando vías, ¿no?, eh, perjudicando a otras personas que lo único que están haciendo es trabajar, ¿no? Entonces es ese aspecto que tenemos que cambiar, ¿no? Y son temas políticos que se debe analizar antes de ingresar a esos mercados, ¿sí? Una variable muy importante que nos muestra, ¿sí?, el cómo es un país es la variable de riesgo país, ¿ya? Mide el peligro que entraña un país para las inversiones extranjeras, ¿sí? Entonces es un parámetro usado frecuentemente, ¿no?, antes de ingresar a un país. Acá, por ejemplo, tengo un cuadro donde Chile, por ejemplo, es uno de los países que presenta menos riesgo, ¿sí?, seguido de México y Perú.
donde Bolivia prácticamente está por debajo del promedio. Entonces nos muestra esto y en la práctica se podría decir que sería muy conveniente, por ejemplo, tratar de ingresar al mercado chileno, ¿no? Porque presenta menos riesgo, ¿no? Perú, que ha sido una de las economías que ha crecido en estos últimos tiempos, ¿no? Y definitivamente no es una opción, por ejemplo, el país de Venezuela por las situaciones que actualmente vive también, ¿sí? Um, Veamos también lo que es esto de los criterios para evaluar el riesgo del país. ¿Cuáles son los riesgos, los criterios, perdón? En el tema ambiente económico, político, están los conflictos internos, las garantías constitucionales, eficiencia de la administración pública, ¿no? Dentro de las condiciones económicas internas tenemos la inflación, ¿no? La disponibilidad de mano de obra calificada, ¿no? Son criterios que se utilizan, ¿no? Para poder calcular esa variable de riesgo país. Cuando hablamos de política, ¿no? Un poco es triste, por lo menos en nuestro medio, porque hoy en día, lastimosamente, una gran parte, por ejemplo, de los políticos son artistas, son deportistas, son, no sé, personas que han estado en medios de comunicación. Y no es que yo tenga algo en contra de ellos, pero es que ellos se han destacado, si vale el término, ¿sí? En otras áreas, ¿sí? Veía la otra vez que estaban pidiendo de que, no sé, una payasita, creo, de Santa Cruz sea, creo, diputada o senadora. Entonces, no está bien, ¿no es cierto? O sea, por eso es que creo que estamos un poco mal. Eh, yo creo que esa situación debería cambiar, ¿no? Acá les muestro, por ejemplo, un videito interesante que me ha gustado, ¿sí? Hay una parte muy importante. En Bolivia no vemos dictadura. Usted ve, compañero, a un gobierno que esté deprimiendo con balas. En esta parte muestran un debate, ¿no? De un miembro del MAS y este señor Tejada, ¿no? Que hablan justamente de las dictaduras y el tema era las dictaduras y van a ver el quemazo que va a tener el amigo del MAS, ¿no? Con la pregunta que le va a hacer. A ver, les voy a vean esta parte, es interesante. Llevados a otro lado, más de 150 desaparecidos. Hasta ahora no aparece Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Dónde están los dictadores de García Mesa? No dicen nada. A ver. Por lo tanto, aquí en Bolivia existe democracia, yo digo, y también la Comisión Internacional que ha venido hace semanas lo ha ratificado, que existe en Bolivia una vitalidad democrática, una vitalidad política, una vitalidad económica. No sé de dónde sacan que en Bolivia existe dictadura, ¿no? Yo quiero preguntarle a don Mario Peñarco, gran representante del movimiento al socialismo, ¿cuántos tipos de dictadura conoce? Por favor, don Mario, a la población cochabambina, lo escuchamos. ¿Cuántos tipos de dictadura usted conoce? En Bolivia, si me hablas de Bolivia... No, a nivel mundial, ¿cuántos tipos de dictadura usted conoce? Las dictaduras en el mundo han partido, por ejemplo, la dictadura de Hitler, la dictadura de José Stalin. Es una pena, ¿no? Es una pena, lo voy a cortar porque es una pena la ignorancia supina de una persona. Existen 5 tipos de dictaduras. La dictadura autoritaria, la dictadura totalitaria, la dictadura militar, que él hace referencia, la dictadura teocrática y la dictadura de la monarquía tribal. Hoy por hoy, Bolivia no vive una dictadura militar. Hoy por hoy, Bolivia vive... Bueno, ahí han podido ver ustedes, por ejemplo, de que realmente nuestros políticos deberían un poco capacitarse, si va el término, ¿sí? Inclusive si vas a ir a un debate que habla de... como en este caso dictadura, por lo menos leer un poco de qué es y cuál es la tendencia y qué es lo que pasa a nivel global y no hacer figurillas como acaba de hacer, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. Y otro tema más complejo aún todavía es ¿qué es mejor? ¿Socialismo o capitalismo? Acá tengo algunos videos, pero yo les voy a compartir un poco para que se entienda de buena manera esta parte. 2 ejemplos bien claros y 2 ejemplos que la historia nos ha mostrado y bueno, ustedes pueden sacar sus respectivas conclusiones.
El primer caso, por ejemplo, es el tema del muro de Berlín. Bueno, sabíamos y nos han enseñado en la escuela que eso pasó en Alemania y todo eso, pero a veces no logramos comprender realmente cuál es la razón y qué es lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, yo les cuento un poco lo que sucedió en Alemania. En realidad es que cuando Alemania es derrotada, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, es derrotada por dos ejércitos, ¿no? El ejército de la Unión Soviética, ¿no? Y el ejército de una coalición de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya entonces, lo que hacen cuando ya no existe Hitler, cuando ya no hay resistencia, lo que hacen en realidad es dividir ese país de Alemania en dos partes, ¿no? Un sector que lo llamaban occidental y un sector oriental, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tenía la parte occidental y sus aliados, y la Unión Soviética tenía la otra. Entonces, estas dos Alemanias tenían ciertos lineamientos. La de Estados Unidos obviamente tenía la idea del capitalismo, y la de la Unión Soviética tenía justamente este tema del socialismo. Y conforme ha pasado los años, ¿sí? Se pudo ver de que en la Alemania occidental, o sea, la de Estados Unidos, era un sector donde iba progresando, donde iban mejorando la condición de vida. En cambio, en el lado de la Unión Soviética no había esos resultados, ¿no? Entonces, los soviéticos, al ver de que la gente de su área estaban disconformes y que además se querían ir al otro sector, entonces justamente fue donde apareció y se construyó este muro de Berlín, ¿no? Para poder de alguna manera restringir esa migración, porque la gente ya no quería estar en el lado socialista, ¿no? Porque veían mayores oportunidades en el lado capitalista. Entonces, llega un momento en el cual dicen todos, ya basta, o sea, es un mismo país, que no es posible que estén separados, ¿no? Entonces derrumban ese muro de Berlín y definitivamente constituyen una sola Alemania, ¿no? La cual adopta obviamente este modelo, si vale decir, del capitalismo. Y como ustedes podrán ver, Alemania es una potencia mundial en la actualidad, ¿no? Pese a que ha tenido que prácticamente volver a nacer por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ustedes tienen una parte de la historia que pueden leer y que pueden sacar sus propias conclusiones, pero ahí se ha puesto en tela de juicio lo que realmente es el socialismo y lo que es el capitalismo. Con esta última parte que tal vez me he prolongado, espero que haya quedado claro el tema político, que es algo muy interesante, ¿no? Entonces de esta manera concluimos este capítulo y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Muchas gracias y hasta luego.